nombre es David García Rosillo y soy fisioterapeuta del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenido al taller de hoy, en donde vamos a hablar cómo mantener mi espalda sana. El taller tendrá una duración aproximada de entre 25 y 30 minutos. Mientras yo hable, podréis ir dejando vuestras preguntas pinchando en el símbolo de interrogación. Al final del taller dedicaremos unos minutos a contestar algunas de ellas. Recordad también que podéis descargaros un resumen del contenido del taller clicando en este icono que os mostramos y que podéis visionar en la misma pantalla en donde estáis viendo el taller. Estamos seguros de que este documento será muy útil para consultarlo posteriormente. Comenzamos. En el taller de hoy vamos a tratar y hablar sobre los siguientes puntos. Vamos a realizar un breve resumen sobre la anatomía y las funciones principales de nuestra columna vertebral. Vamos a hablar sobre los riesgos, los factores de riesgo predisponentes a sufrir un dolor de espalda. Explicaremos qué es el diafragma, cuáles son sus funciones y los ejercicios para trabajarlo. Continuaremos con la importancia de la musculatura abdominal, glútea y multífidos y por último hablaremos de higiene postural y ergonomía. Debemos de conocer que la columna vertebral se compone de 33 vértebras que se dividen en vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacras, coccigias y en este caso las últimas, la sacra y las coccigias, se encuentran fusionadas. Las vértebras aumentan de tamaño conforme nos acercamos a las vértebras lumbares, que son las que más carga o peso deben de soportar, por ello también tienen mayor tamaño, y de ahí que por ejemplo el dolor y los fenómenos de desgaste sean mucho más frecuentes en esta zona. Básicamente las funciones de la columna vertebral son tres. La primera función es la función de sostener el cuerpo y permitir su movimiento. Para poder sostener el cuerpo, el peso del cuerpo, la columna vertebral tiene que ser sólida y por eso está compuesta por huesos muy resistentes y músculos potentes. Además, la columna contribuye a mantener estable el centro de gravedad, para mantener estable también todo nuestro cuerpo. Y por último, la columna vertebral protege la médula espinal, ya que las vértebras tienen una forma especial, un agujero en su centro por el que pasa la médula espinal. Conforme se ha ido demostrando que el dolor de espalda no siempre se debe a una lesión real o daño en los tejidos de la columna vertebral, se han comenzado a estudiar los factores de riesgo que se asocian con un mayor riesgo de padecer dolor en la columna. El tener alguno de estos factores no significa que vayamos a experimentar un episodio de dolor de espalda, por lo que estos factores se asocian a un mayor riesgo y no van a ser la única causa del dolor, ni tampoco que su eliminación de forma aislada vaya a garantizar que el dolor mejore. Algunos de los factores más estudiados son los siguientes. En primer lugar, la flexoextensión repetida de la columna vertebral. Como podemos ver en el vídeo, al flexionar o extender la columna, se produce un aumento de la presión en el interior de los discos intervertebrales. Si además a esa flexoextensión le añadimos un peso extra, la presión sobre el disco puede aumentar mucho más. Este aumento de la presión, acompañado de falta de fuerza y tono de nuestra musculatura lumbar y abdominal, puede dar lugar en el tiempo a una lesión de los tejidos en esa zona. En segundo lugar, la rotación frecuente de la columna, al igual que en el movimiento anterior, la repetición de rotación exagerada a lo largo del tiempo en la columna, junto con una falta de fuerza y tono de la musculatura, puede sobrecargar las articulaciones vertebrales y especialmente este hecho se puede dar aún más si se hace cargando un peso externo. Por otro lado, tenemos los esfuerzos. Un esfuerzo muy intenso y puntual para el cual nuestra musculatura no está preparada puede provocar un dolor de espalda, lesionando simplemente la musculatura o incluso llegar la lesión a más y llegar a lesionar el disco intervertebral. Es importante que entendamos correctamente estos tres factores de riesgo anteriores. Estos puntos no se traducen en que no tengamos que hacer esfuerzos o que no podamos flexionar o rotar nuestra columna. Al contrario, nuestro cuerpo está diseñado para moverse y el movimiento es lo que lo va a mantener sano a lo largo del tiempo. Lo que tenemos que hacer es sobrecargar a nuestra estructura de forma progresiva y fortalecerlas para que sean capaces de soportar estos movimientos repetitivos o esa hiperpresión que se genera en el disco al cargar peso durante los esfuerzos del día a día. El siguiente factor es la falta de fuerza y potencia muscular en la musculatura de la espalda. Como venimos diciendo en los factores anteriores, el dolor de espalda va a aparecer más fácilmente y va a persistir más tiempo en las personas que no tienen una musculatura fuerte, resistente y potente. Y bien, ¿cómo podemos explicar este hecho?
Pues este hecho se explica en primer lugar si la musculatura es potente, el reparto del peso entre las diferentes estructuras de nuestro cuerpo será correcto y habrá una disminución del riesgo a padecer contractura o sobrecargas musculares. Y en segundo lugar, en cuanto mayor es la fuerza y resistencia muscular, mayor es la resistencia por parte de nuestro cuerpo a soportar más peso. Otro factor a tener en cuenta será el sedentarismo. Pasar 7 o más horas sentado al día aumenta el riesgo de padecer dolor lumbar. En cambio, ese incremento del riesgo no sucede si se realiza actividad física intensa, lo que significa que el ejercicio físico tiene un efecto protector y sugiere que el propio ejercicio es, si cabe, todavía más importante entre quienes pasan muchas horas sentado. El siguiente factor a tener en cuenta es haber tenido o padecido episodios previos de dolor de espalda. Se ha demostrado que personas que han sufrido un episodio de dolor de espalda a lo largo de su vida tienen mayor probabilidad de volver a experimentar otros episodios en el futuro. Y ese factor se podría explicar porque quienes padecen un episodio de dolor de espalda suelen presentar varios factores de riesgo asociados de forma simultánea. Además, el dolor de espalda puede desencadenar en una mayor tensión muscular, potenciando aún más el dolor de base. Y por último, hay ocasiones en las que el dolor de espalda limita mucho a la persona que lo padece, llegando esta persona a adoptar medidas de reposo, que mantenidas durante mucho tiempo pueden llegar a atrofiar la musculatura de la espalda y eso conllevará una pérdida de fuerza y de tono muscular y al final será un círculo vicioso en donde entrará el paciente junto con el dolor y la falta de movimiento. Otro factor va a ser la vibración a tener en cuenta. La vibración puede provocar de forma involuntaria un acortamiento y una elongación rápida de la musculatura, lo que podría facilitar un aumento de tensión muscular, derivando esto mismo en un punto gatillo miofascial o lo que conocemos comúnmente como contractura. Este factor suele darse sobre todo en profesiones sedentarias en donde se manejan vehículos pesados, como puedan ser camiones, tractores o maquinarias de construcción, entre otras profesiones. Por último, cabe mencionar los factores psicológicos como el estrés, la insatisfacción laboral o las enfermedades como la depresión, ya que influyen en la forma en la que percibimos el dolor, aumentando la percepción de este y también aumentando los periodos de baja laboral e incluso el riesgo de padecer dolor lumbar o dolor cervical. A continuación vamos a hablar del diafragma, ya que es uno de los músculos que posee por su anatomía compleja una muy importante relación con la columna vertebral y con la función de nuestra espalda. El diafragma tiene forma de paraguas y se sitúa dividiendo los pulmones del resto de vísceras abdominales. El diafragma posee un origen y una serie de finales o inserciones que le van a otorgar una serie de características y funciones muy importantes. Y de esas características van a destacar que el diafragma es el músculo más importante de la respiración, en concreto de la fase inspiratoria. Ayuda a generar el diafragma una correcta presión abdominal de nuestro abdomen, hecho muy importante de cara a generar el movimiento. Además, por su localización, sus inserciones o finales, hace que este músculo tenga mucha influencia sobre la posición de las vértebras lumbares y la posición más o menos recta de nuestro tronco y cervicales, y además el diafragma favorece al correcto funcionamiento digestivo y a la renovación circulatoria. Existen diferentes herramientas para trabajar el diafragma y en este caso vamos a conseguir mediante la respiración reducir la rigidez y la tensión del propio diafragma para así promover un correcto funcionamiento, disminuyendo y preveniendo la probabilidad de que se genere cualquier tipo de dolor o alteración postural derivada de una alteración en el propio diafragma. A continuación vamos a observar el automasaje del músculo diafragma, ¿vale? Para realizarlo, en este caso, vamos a necesitar un poco de crema. Esta crema la vamos a extender por nuestros dedos y además los dedos los vamos a extender sobre el borde inferior de las costillas. Y a continuación, con nuestra yema de los dedos vamos a realizar una presión con un deslizamiento desde la zona interna del borde costal, desde delante, hacia la zona posterior de nuestra espalda, siguiendo todo el recorrido de la última costilla. Es importante que coordinemos la presión con nuestra respiración, de tal forma que sea al exhalar cuando presionemos y deslicemos nuestros dedos a lo largo de todo el borde inferior de la última costilla. En el siguiente ejercicio trabajaremos la respiración diafragmática sin realizar apnea para la movilización del diafragma.
Se realizará una respiración abdominal, es decir, tomando aire por la nariz y llevándolo hacia el abdomen, para posteriormente soltarlo por la boca mientras que el abdomen va llevándose hacia adentro, queriendo fusionar el ombligo con nuestra columna vertebral, como podemos apreciar en el vídeo que estamos viendo en pantalla. El movimiento que vamos a generar va a ser un movimiento de disminución del perímetro abdominal, pretendiendo esconderse el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Por último, vamos a realizar una respiración o una aspiración, mejor dicho, diafragmática para promover el vacío abdominal, para poder disminuir la rigidez del propio diafragma y mejorar la activación del transverso. Se realizará un vacío abdominal junto con una apnea. En el caso anterior no realizábamos apnea y en este caso sí vamos a realizar una apnea. Una apnea sería soltar todo el aire que tenemos dentro de nosotros y aguantar la respiración. Esta apnea se mantendrá durante un determinado tiempo que vendrá determinado en este caso por nuestra capacidad. Y durante la apnea, durante ese tiempo que vamos a mantener la falta de aire, vamos a llevar el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Repetimos el movimiento del ejemplo anterior. La salud de la espalda se apoya en dos pilares: una buena movilidad y una buena estabilidad de la zona lumbar y pélvica, que va a estar condicionada en gran parte por un buen estado del core, que engloba los músculos abdominales, lumbares, musculatura pélvica, glúteos y musculatura vertebral profunda. Para lograr esta estabilidad es necesario trabajar el tono muscular y la fuerza de la musculatura previamente comentada. En este caso nos vamos a centrar en el trabajo de la musculatura abdominal profunda, la musculatura glútea y la musculatura paravertebral como pilares básicos. Y en primer lugar vamos a hablar del trabajo abdominal, y es muy frecuente ver que comúnmente se prioriza el trabajo abdominal superficial frente al trabajo abdominal profundo, es decir, que se trabaja mucho más el recto abdominal que la musculatura oblicua o el propio transverso del abdomen. Esta musculatura profunda es fundamental ya que aporta estabilidad a toda nuestra zona central, y la función principal de esta musculatura es la de proteger y la de ser el origen de todos los movimientos que realizamos con nuestro cuerpo. Hay diferentes ejercicios con los que podemos trabajar y potenciar esta musculatura. En primer lugar, la plancha isométrica frontal. Nos vamos a colocar frente al suelo apoyando antebrazo o manos y pies o rodillas, dependiendo de nuestro nivel de ejecución. Mantenemos la espalda en posición neutra, escondemos nuestro ombligo hacia adentro y empujamos con los antebrazos o brazos el suelo. Vamos a mantener la posición durante un determinado tiempo, que va a venir determinado, valga la redundancia, por nuestra capacidad física, y durante el ejercicio vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca, manteniendo la posición durante todo momento. El siguiente ejercicio va a ser el press pull-off. Para realizarlo colocaremos una banda elástica anudada al pomo de una puerta, o si disponemos de gimnasio podemos utilizar una polea colocando el punto fijo a la altura de nuestro abdomen. Es importante realizar el ejercicio estirando los brazos hacia adelante, a la altura de nuestra parte baja del pecho, y ponemos la banda o polea en tensión alejándonos del propio punto fijo, para que en este caso la banda o la polea nos ofrezcan tensión y resistencia para, en este caso, nosotros resistir el movimiento, ya que la polea en todo momento nos va a querer llevar hacia el acortamiento, en este caso hacia la propia máquina. A continuación podemos flexionar y extender los brazos sin que la banda se mueva hacia el punto fijo para generar mayor intensidad en este ejercicio. Por último vamos a hablar de la gimnasia abdominal hipopresiva, que nos ayudará a trabajar el transverso abdominal con mayor énfasis, ya que es un método de trabajo en el que se combina la corrección postural con el trabajo respiratorio. Y por todo lo que hemos comentado a nivel de diafragma, puede ser un método de entrenamiento muy interesante de cara al trabajo de mantener la espalda sana. Por otro lado, los glúteos también, en este caso, van a cumplir un papel muy importante en la correcta postura corporal, en el desplazamiento del cuerpo, y además, si se encuentran tonificados, nos van a ayudar a prevenir posibles problemas de espalda. La musculatura glútea principalmente se encuentra formada por tres músculos: glúteo mayor, que es el más potente y realiza principalmente la extensión de la cadera, y el glúteo medio y el menor, siendo su principal función la de aportar estabilidad a la pelvis, aportan estabilidad a la pelvis y junto con la lumbar ofrecen movimiento, ¿vale? Además, en este caso, el glúteo medio y glúteo menor realizan la rotación externa de la cadera, también están ayudados e influenciados por el glúteo mayor.
Los ejercicios propuestos para el fortalecimiento y la mejora del tono muscular de la región glútea serían, en primer lugar, el puente de glúteo, ejercicio comúnmente conocido y muy interesante. Vamos a empezar tumbados boca arriba, con las piernas flexionadas y los pies apoyados a la anchura de las caderas y apoyados en el suelo. Desde esa posición vamos a elevar la pelvis del suelo de tal forma que las rodillas, cadera y hombro queden formando una línea diagonal con respecto al suelo. Es importante, como podemos ver en el vídeo, el exhalar en el momento de elevar la pelvis y además, al realizar el movimiento de subida, tenemos que pensar en apretar nuestro glúteo, nuestro abdomen y nuestro cuádriceps para generar una mayor activación de esta musculatura. A este ejercicio se le podría añadir perfectamente una goma elástica entre nuestras rodillas para ofrecer mayor resistencia. Bien, el siguiente ejercicio del que vamos a hablar va a ser el clamshell o el ejercicio de la almeja. Este ejercicio va a ir orientado principalmente al fortalecimiento del glúteo medio y buscaremos realizar una elevación lateral de nuestras piernas mientras estamos colocados en una posición lateral, como podemos ver en el vídeo. Podemos usar una banda elástica, como se aprecia, para generar mayor tensión, mayor resistencia y focalizar aún más en la activación de este glúteo medio. Si en este caso estiráramos la pierna, el trabajo iría más centrado al tensor de la fascia lata y no tanto, en este caso, al glúteo medio. Pero siempre va a haber influencia tanto de glúteo medio como tensor de la fascia lata en este ejercicio, aunque prioricemos más un grupo muscular frente al otro. El último ejercicio del que vamos a hablar va a ser la sentadilla libre. Este ejercicio está indicado para la potenciación a nivel global de glúteos, cuádriceps y musculatura del core. Vamos a colocar los pies a la altura de las caderas, levemente orientados hacia afuera, vamos a mantener la espalda recta y flexionando cadera, rodillas y tobillo nos vamos a ir abajo como si quisiéramos sentarnos en una silla imaginaria que tenemos detrás. A continuación vamos a realizar el movimiento de extensión de las tres articulaciones para volver a la posición de inicio. En este ejercicio lo que vamos a realizar es que cuando bajemos, que vamos a favor de gravedad, vamos a tomar aire por la nariz y cuando subamos, elevamos y extendamos, vamos a soltar el aire por la boca. Por último, vamos a hablar de los músculos multífidos o la musculatura vertebral profunda, que se distribuyen a lo largo de toda la columna vertebral, de ahí su importancia. Al ser una musculatura profunda no suelen trabajarse de forma consciente y a diferencia de otros músculos que imprimen movimiento a los huesos, la función de esta musculatura es la de proporcionar estabilidad a cada uno de los huesos en donde se unen, es decir, que cada multífido funciona como un estabilizador de la columna. Vamos a comenzar a hablar en este caso de un ejercicio también muy conocido como es el Bird Dog. Es un ejercicio muy interesante ya que nos vamos a colocar en cuadrupedia, alineando las manos con nuestros hombros y la rodilla con nuestra cadera. Vamos a mantener la espalda neutra, vamos a buscar crecer en todo momento, activando el abdomen y sin perder esta posición vamos a elevar el brazo y la pierna contraria. Vamos a mantener la posición de elevación durante un segundo y después vamos a volver a la posición de origen. A continuación vamos a repetir con el otro brazo y pierna. En segundo lugar, vamos a hablar del Superman. En este ejercicio nos encontramos tumbados boca abajo, con los brazos y piernas estiradas, activamos abdomen y levantamos del suelo tanto brazos como piernas de forma simultánea. Una versión más sencilla de este ejercicio sería levantar un brazo junto con la pierna contraria. Y este ejercicio es lo que se conoce comúnmente como el ejercicio del nadador. Es un ejercicio de menor intensidad y como paso previo a poder trabajar el Superman sería interesante. También otro paso previo en el ejercicio del Superman sería o elevar solo brazos o elevar solamente piernas. Y en la elevación no vamos a buscar generar un gran movimiento, simplemente vamos a separar los muslos y los brazos levemente del suelo. Buscamos simplemente una activación muscular, no buscamos generar una gran cantidad de movimiento. Vamos a hablar por último sobre el Cat Camel, que es un ejercicio muy indicado para mejorar la movilidad de la columna. Para realizarlo nos vamos a colocar en posición de cuadrupedia y mientras inhalamos vamos a sacar la cabeza, como podemos ver en el vídeo, como si quisiéramos mirar hacia el techo, y vamos a sacar también la pelvis hacia afuera, sacar el glúteo hacia afuera. A continuación, soltando el aire por la boca, vamos a realizar el movimiento contrario. Vamos a meter la cabeza como si quisiéramos mirarnos el ombligo, a la vez que aproximamos la pelvis hacia nuestra cabeza. Y además, en este movimiento sacamos la zona dorsal hacia el techo, como podemos ver. Finalmente, vamos a hablar de higiene postural y ergonomía en el puesto laboral y en la vida cotidiana.
La higiene laboral como tal es conocida como un conjunto de normas para mantener una posición correcta y realizar movimientos minimizando la carga de la columna vertebral. Teniendo en cuenta esta definición, ¿por qué es tan importante la higiene postural? Pues bien, se conoce y se muestra en numerosos estudios que un 90% de la población en algún momento de su vida experimentará un dolor lumbar, que es ese dolor que queda en la zona baja de la espalda, correspondiente a esa columna lumbar. Por otro lado, se ha demostrado que el 70% de las personas tendrán dorsalgia o dolor en la zona dorsal en algún momento de su vida, y además a este 70% hay que sumar que también la zona cervical ofrece mucha probabilidad de generar también dolor en esta misma población, porque un límite de movilidad en la zona dorsal genera mayor movilidad en la zona cervical y por ende esto se traduce, si nuestro cuerpo no está preparado y no tenemos una buena adaptación de tejidos, a que se desarrolle el dolor cervical. Este dolor cervical puede llegar incluso a ocasionar entre el 11 y el 14% de las bajas laborales totales. De todo esto, de todo comentado, radica la importancia de la ergonomía y de la aplicación de todos los hábitos, a todos nuestros hábitos, de tanto la vida personal como laboral. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ergonomía e higiene postural? Pues bien, la ergonomía es más específica y la aplicación, y en este caso es la aplicación de la higiene postural al puesto de trabajo, teniendo en cuenta no solo la utilización de posturas y movimientos adecuados por parte de la persona, sino también es la modificación del entorno de trabajo para hacerlo más favorable. Esta aplicación nos va a beneficiar tanto en la productividad como en la calidad del trabajo y como en la propia seguridad y salud de la persona. A continuación vamos a hablar y dar sobre una serie de consejos para aplicar en el entorno laboral acerca de higiene postural y ergonomía y así prevenir el hecho de desarrollar cualquier tipo de lesión, intentando también ayudar a mejorar el rendimiento laboral. Es importante y debemos de mantener el guida a la espalda a la hora de estar sentados y no inclinarnos, encorvarnos hacia el escritorio ni hacia el teclado durante largos y mantenidos periodos de tiempo. Debemos de mantener la espalda pegada al respaldo de la silla y preferentemente utilizar un cojín lumbar incorporado. Vale destacar que si este cojín tiene un diseño ergonómico sería fenomenal. Por otro lado, la pantalla del ordenador tiene que poderse orientar e inclinar. Debemos situarla a unos 45 centímetros de distancia frente a la altura de los ojos o un poquito por debajo. Es importante también que la pantalla quede en la línea de visión, ¿vale? Que no quede en este caso ni orientada ni hacia la izquierda ni a la derecha, justamente delante de nosotros. Lo ideal también es que los brazos queden apoyados sobre el reposabrazos de la silla, manteniendo un ángulo de 90 grados en la articulación del codo, quedando el antebrazo alineado con la muñeca, que éstas se van a encontrar en todo momento en una posición neutra, para evitar problemas a nivel del túnel del carpo. Por otro lado, a nivel de miembros inferiores, a nivel de las piernas, estas van a deber de estar flexionadas en un ángulo de 90 grados y los pies deberán estar apoyados en el suelo, que no queden en el aire, para mejorar, en este caso, el retorno venoso. También en este caso podemos recomendar el uso del reposapiés. Y por último, y muy importante de todas estas recomendaciones, cada 45-60 minutos aproximadamente debemos de hacer un descanso para estirar las piernas y liberar la tensión muscular, ya que esta tensión se ha ido acumulando a lo largo de nuestra jornada laboral. Es importante levantarse, moverse, caminar, hacer cualquier otro tipo de actividad, pero necesitamos romper esa posición sedentaria y mantenida a lo largo de tanto tiempo. A continuación vamos a dar también una serie de consejos, y esto es importante recalcarlo, ya que estos consejos no serán aplicables a todo el mundo y siempre será necesario individualizar dependiendo de la situación de salud de cada uno de nosotros. Estos consejos se aplicarán en el entorno personal, ya sea para realizar tareas domésticas, realizar deporte o dormir de forma más eficiente. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esto, es recomendable, en el caso del uso de las mochilas, el colocarnos la mochila de forma correcta, con las dos asas estando las mismas alineadas. Si vamos, por ejemplo, a realizar la compra, es muy recomendable el utilizar el carro. En el caso de que no sea posible y portamos, en este caso, bolsas, lo ideal sería distribuir entre dos bolsas para, en este caso, equilibrar el peso a lo largo de nuestro cuerpo. También será importante no mantener posiciones de flexión o de extensión durante largos periodos de tiempo mientras que realizamos tareas domésticas si no tenemos una preparación física correcta. Será muy recomendable el coger y el elevar peso con las rodillas flexionadas, realizando una extensión de la cadera al elevar dicho peso, para así aprovechar la fuerza que tienen nuestras piernas.
También, al igual que al colocar y al mover objetos por encima de la cabeza, sería recomendable utilizar una pequeña alza o silla para evitar esa hiperextensión mantenida de la espalda y tener una alineación mucho más correcta. El hecho de dormir boca arriba o de lado, colocándonos un pequeño cojín entre nuestras rodillas o en la parte posterior de las mismas, es una pauta que nos puede ayudar también mucho a mejorar nuestro descanso y a que este descanso sea de calidad. Y el utilizar una almohada ergonómica que nos coloque la cabeza alineada con respecto al resto de la columna, es decir, que la cabeza no quede ni por debajo ni por encima, en este caso, del resto de la columna. Va a ser muy interesante y nos va a ayudar a evitar generar esas tensiones musculares por mantener una posición durante todas nuestras horas de descanso. Cuanto más, en este caso, limpia sea la posición, cuando tengamos que mantener una posición durante mucho tiempo, menos riesgo vamos a tener de generar tensiones o generar desequilibrios musculares. El hecho de caminar o correr con una buena actitud postural también nos va a ayudar a evitar, en este caso, la mayor tensión a nivel de la zona dorsal, o el hecho de que los hombros caigan adelante también nos va a ayudar, el hecho de mantener una correcta posición, el evitar el dolor en la zona dorsal. Por último, es aconsejable el mantener una buena alineación vertebral, como vengo recalcando durante todo el taller, respetando las curvaturas fisiológicas naturales de nuestra columna vertebral a la hora de realizar cualquier tipo de actividad, y en este caso en las actividades de fuerza cobra mucha más importancia, aunque habrá que tener en cuenta que hay ocasiones en las que por el tipo de ejercicio o tipo de deporte no vamos a poder mantener una correcta alineación de la columna y vamos a generar flexiones o vamos a generar extensiones mantenidas, en las cuales nuestra columna va a estar sometida a mucha presión. Aquí, con lo cual, la preparación física, en este caso previa, adquiere un papel fundamental en la propia prevención de lesiones. Para finalizar y recalcar los puntos más importantes que llevarnos a casa, podemos decir que hay que mantenerse activo y activas en el día a día. Hay que realizar práctica deportiva con frecuencia, con preferencia por el trabajo de fuerza, aunque cualquier tipo de ejercicio y práctica deportiva nos va a ser válido. Siempre tenemos que elegir uno que nos genere adherencia y que nos guste y que nos genere gusto por su práctica. Y por último, debemos de adoptar pautas de higiene postural, tanto en la vida personal como en el ambiente laboral. Hasta aquí el taller de cómo mantener mi espalda sana. Espero que os haya sido de utilidad. Ahora vamos a dedicar unos minutos a responder algunas de las preguntas que nos habéis hecho. La primera pregunta es dar algunos consejos sobre las hernias discales a nivel lumbar. Bien, esta pregunta tenemos que tener en cuenta que todo va a depender de la situación personal de salud de cada persona, ya que las hernias no son todas lo mismo. Puede ser hernias a nivel posterior o hernias más a nivel lateralizadas. La hernia puede tener un componente de afectación a nivel nervioso o puede ser que no haya ningún tipo de componente a nivel nervioso. Todo consejo va a venir determinado por el dolor que tenga la persona y por la limitación que tenga la persona. Si una persona, a pesar de tener una hernia, no tiene ningún dolor, no tiene ninguna limitación, evidentemente yo, en mi caso, le voy a recomendar que realice práctica deportiva respetando una progresión, pero la que a él o a ella le guste, ¿vale? Evidentemente habrá que tener en cuenta que si es un deporte hiperpresivo, vamos a necesitar de realizar un trabajo previo de prevención, en este caso, y de readaptación, para que el riesgo de generar algún tipo de lesión sea el menor posible. En el caso de presentar algún tipo de dolor o algún tipo de limitación, en base a ese dolor y en base a esa limitación, vamos a ir adaptando los diferentes ejercicios para poder realizar cualquier tipo de actividad, en este caso indicada y que sea de preferencia por la persona. En la siguiente pregunta nos dicen qué pueden hacer para reducir las molestias que produce la hiperlordosis cuando tienen que pasar cierto tiempo de pie. En este caso, cuando sufrimos de hiperlordosis, por lo general suele haber una falta de activación a nivel abdominal y a nivel glúteo, que son musculaturas que en este caso generan la disminución de la curvatura lumbar. Si nosotros generamos un buen tono y generamos una buena fuerza en la musculatura abdominal y la musculatura glútea, estas molestias por la propia hiperlordosis van a disminuir. Un consejo que puedo dar para cuando estamos de pie pasando mucho tiempo es apretar el culete, llevar el culete hacia adentro. Eso nos va a garantizar una correcta activación del glúteo y la hiperlordosis no va a ser tan acentuada.
Vale, nos preguntan, en este caso la situación es que un niño pequeño y que le duele mucho el cuello a la mamá en este caso, cuando se apoya para tomar el biberón. ¿Cómo le puede colocar en este caso para que no tenga tanto dolor en el cuello cuando estamos apoyados en el brazo, cuando tiene el brazo en la cabeza? En este caso yo lo que le podría recomendar es la posición de su cuerpo a la hora de dar el biberón. En vez de realizarlo de pie, que sea sentada. Intentar también no estar constantemente mirando hacia abajo, mantener la mirada al frente y sobre todo el realizar un trabajo previo de fortalecimiento y de trabajo a nivel de la condición física general, realizar cualquier tipo de práctica deportiva nos va a ayudar a mantener, en este caso, los tejidos de nuestro cuerpo con mayor fuerza y por lo tanto esta acción en concreto deje de generarnos dolor o limitación. La siguiente pregunta sería sobre sillas ergonómicas. Nos cuenta que le cuesta encontrar marcas de sillas ergonómicas para su altura. Describe que mide menos de 1,60 y si hay alguna marca o modelo que esté preparado para personas que sean de baja talla. Bueno, en este caso lo ideal es buscar una silla o una marca como tal que sea específica y que trabaje para personas que trabajen en el entorno laboral de pasar muchas horas sentado. Marca como tal es que depende muchísimo de la persona, de los gustos, de las preferencias, del tipo de silla en el sentido de que sean un poco más duras, que sean un poco más blandas, pero en este caso lo ideal es probar la silla in situ para poder, en este caso, elegir de forma certera. Otra pregunta es si es conveniente realizar estos ejercicios si se tiene diástasis abdominal, quitando los hipopresivos que sabe que son beneficiosos para ello. En este caso, el tema de los hipopresivos hay que matizarlo, porque el hipopresivo se expone como un método que es válido para todo el mundo, pero requiere de una valoración previa para poder determinar si se pueden utilizar o no se pueden utilizar en determinados tipos de personas. Hay personas que no generan una buena activación a nivel del abdomen y el hipopresivo lo único que genera es mayor distensión a nivel de los restos abdominales y en estos casos serían contraproducentes el hecho de aplicarlos. Pero todo esto se va a saber solamente si se realiza una valoración in situ con ecografía para conocer cómo responde el abdomen frente al ejercicio hipopresivo. Con respecto a la primera parte de la pregunta, si se valora previamente el ejercicio durante la propia realización del ejercicio con ecografía, podríamos determinar si el ejercicio es válido o no es válido. En teoría todos se pueden realizar, se tenga o no se tenga diástasis, pero bien, todo va a depender de la persona, del grado de diástasis, del grado de limitación que genera la diástasis y de la situación y antecedentes personales de salud. Con respecto a la rectificación cervical, nos preguntan si se puede corregir. Una rectificación cervical en este caso, es una morfología estructural de nuestro cuerpo. Puede ser que hayamos nacido con esa rectificación y llevemos toda la vida con la rectificación y en un determinado momento de la vida nos genera dolor. ¿Significa que el dolor viene derivado de la rectificación? Posiblemente no. Llevamos toda la vida viviendo con la rectificación. Posiblemente el dolor venga de una baja o nula activación de la musculatura estabilizadora de la zona cervical. En un momento determinado de nuestra vida nos duele el cuello, vamos en este caso al especialista, nos realizan una prueba de imagen y nos determinan que tenemos una rectificación cervical. Y asocian que el problema o el dolor viene derivado de la rectificación. No tiene por qué. Habría que valorar ese caso en concreto, ver qué tipo de antecedentes personales presenta, ver qué tipo de actividad, ver el tipo también no solamente de actividad laboral, sino de actividad física que realiza y en base a eso establecer un plan de trabajo para generar un trabajo de movilidad, un trabajo de fortalecimiento en la zona cervical. Nos preguntan si veo aconsejable el uso de la bola de pilates como silla para trabajar. Si se utiliza, en este caso, por momentos, lo vería correcto. Si se utiliza para trabajar las 8 horas, o 7 o 9 horas sentado durante todo momento sin levantarnos, no lo vería tampoco correcto. Pero este ejemplo lo pondría también con una silla ergonómica. El hecho de ser una silla ergonómica no va a garantizar que no nos vaya a doler la espalda. Simplemente ergonómica nos va a sugerir que se adapta a nuestras necesidades específicas de cada uno y nos va a ayudar a prevenir el dolor y la molestia. Pero si nosotros mantenemos esa posición sedente durante mucho tiempo sin generar cambios, sin generar activación de la musculatura, el dolor antes o después va a aparecer. Utilicemos silla ergonómica, utilicemos silla no ergonómica o utilicemos en este caso el fitball.
Nos preguntan que si trabajamos en oficina con doble pantalla, ¿cómo nos debemos colocar? Casi siempre cuando trabajamos en oficina con dos pantallas tenemos una pantalla que solemos utilizar más frecuentemente y otra pantalla que solemos utilizar con menos frecuencia. Lo ideal sería que la pantalla que utilizamos con más frecuencia la tengamos orientada más al frente y la que utilizamos con menos frecuencia la vayamos alternando cada cierto tiempo. No tiene por qué ser en el día, sino podemos hacerlo durante la semana o durante un mes. En este caso de ir cambiando, en este caso la pantalla de izquierda a derecha, la que utilizamos menos, para que no siempre el giro del cuello sea para el mismo lado. Vaya, en este caso, alternando hacia un lado y hacia otro. Nos preguntan si es correcto realizar un trabajo sedentario sin apoyar la espalda en el respaldo. Al apoyarla, la zona lumbar tiende a relajarse y curvarse. Hay que entender que en este caso, no solamente en este caso, nosotros, las personas como tal, tenemos o podemos clasificar la musculatura en dos tipos: musculatura movilizadora y musculatura estabilizadora. La musculatura estabilizadora se encarga de dar estabilidad, de mantener nuestra correcta posición, y la musculatura movilizadora se encarga de generar movimiento para que nosotros nos podamos desplazar. Cuando nosotros apoyamos la zona lumbar en un respaldo, lo que se relaja es esa musculatura movilizadora, pero la musculatura estabilizadora sigue trabajando. Si tuviéramos que desarrollar toda la jornada laboral sin un respaldo, estaríamos tan cansados y con tanta tensión que los dolores de espalda no nos dejarían vivir tranquilos, y por lo tanto tendríamos que estar constantemente moviéndonos. Estamos diseñados para movernos, no estamos diseñados para mantener posiciones durante mucho tiempo. Así que en este caso es necesario utilizar el respaldo lumbar, muy necesario, y también es más necesario aún generar cambios de posición a lo largo del tiempo durante la jornada laboral o durante nuestra jornada personal. Imaginémonos que estamos estudiando, pasamos 2-3 horas estudiando en una silla, sería muy importante el poder levantarnos, movernos y cambiar la posición. Vamos a responder una pregunta más. Y en este caso nos preguntan acerca de ¿una silla ergonómica debe tener respaldo para el cuello o no es imprescindible? No tiene por qué ser imprescindible, ¿vale? Al final, si generamos una serie de cambios a nivel de posición a lo largo de nuestra jornada laboral, nuestra zona cervical no va a sufrir o no va a generar tanta tensión como el hecho de pasar un largo periodo sentado. El respaldo en este caso para el cuello es para generar mayor comodidad, pero el hecho de generar mayor comodidad no siempre va asociado a ser más saludable. Si nosotros tenemos mucha comodidad y se nos olvida levantarnos de la silla, a corto plazo puede ser que no tengamos ningún dolor, puede ser que no tengamos ninguna molestia. Si somos personas jóvenes, tampoco vamos a desarrollar ningún tipo de limitación, pero evidentemente va pasando el tiempo, vamos envejeciendo y nuestra musculatura va perdiendo calidad, tanto en tono como en fuerza. Al final, por mucha silla ergonómica que utilicemos, si no potenciamos nuestra musculatura, nuestros elementos de sostén activos y pasivos, antes o después vamos a desarrollar el dolor. A colación de la pregunta, ¿imprescindible? No. ¿Que es necesario y es útil? Por supuesto que es necesario y útil, siempre y cuando generemos cambios de posición. Hemos llegado al final del taller. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Tras el taller os lanzaremos una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, dedicar solamente unos minutos a responderla, ya que vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. Si queréis ampliar información o tratar otros temas conmigo, podéis solicitar cita a través de la aplicación Mi Sanitas en la pestaña Programas de Salud, Programa de Fisioterapia. Recuerda que soy David García Rosillo y que también tenéis disponible la videoconsulta para coger cita conmigo. Además, podéis coger cita para otras especialidades del Servicio de Promoción de la Salud, como son nutrición, actividad física, maternidad o salud infantil. Un saludo y que tengáis muy feliz día.